Hola amigos y bienvenidos a este video donde vamos a discutir algunas enseñanzas de una autora que se llama Caroline Myss, ¿no? Se escribe Caroline Myss. Yo la verdad que pensé durante mucho tiempo que se pronunciaba Caroline Myss, pero bueno, buscando aparentemente se pronuncia Caroline Myss y ella apareció en televisión muchas veces y siempre la nombran como Caroline Myss. Bueno, Caroline Myss es lo que se llama, empezó su carrera como lo que se llama una intuitiva médica, ¿no? Ella fue criada, cuando ella cuenta su vida, dice que ella fue criada por monjes, por curas y monjas católicas, ¿no? Y que ella estudió teología hasta los 29 años, así que estuvo rodeada por la iglesia toda su vida. Interesante porque los 29 años es el retorno de Saturno, el fin de la primera etapa de la vida, ¿no? Y ella descubrió en su juventud que tenía un don que cuando se encontraba con las personas se daba cuenta intuitivamente cuáles eran los problemas de salud que tenían las personas. Le venía, bueno, esta persona tiene un problema en la vesícula, tiene un problema en el páncreas, tiene un problema en la vejiga, tiene un problema en los intestinos, tiene un problema en los riñones, lo que sea. Entonces ella siempre pensó que eso era normal, pero después se dio cuenta que no era normal y empezó a trabajar con médicos que tenían pacientes que a veces no los podían diagnosticar y ella les decía exactamente dónde estaba el problema del médico. Después ella empezó a organizar una especie de, no serían seminarios, sino reuniones donde la gente iba y ella les hacía lecturas individuales y les decía qué problemas de salud tenían, etcétera, ¿no? Con la idea un poco de ayudar a la gente. Pero después se dio cuenta que la gente iba a esas reuniones o que ella organizaba más que nada como un entretenimiento para ver un poco su poder, ¿no? En acción y se dedicó a enseñarle a la gente por qué nos enfermamos y cómo trabajar en nosotros mismos para estar siempre sanos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ella descubrió con sus visiones es que el cuerpo humano es un sistema energético, ¿no? Que es algo que obviamente no lo inventó ella o el concepto, sino que es algo que ya figura en, bueno, en la medicina oriental y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, que cuando ese sistema energético está en equilibrio tenemos salud, cuando ese sistema energético se desequilibra estamos enfermos. Esto es algo que tiene mucho que ver con Virgo, ¿no? Por eso Virgo tiene que ver con la salud, es decir, optimizar sistemas, hacer que los sistemas funcionen adecuadamente. Bueno, Caroline Myss tiene libros y tiene, bueno, unos seminarios que habían salido en video en un momento. Y bueno, tiene un canal de YouTube. Lo que pasa es que, bueno, la mayor parte de su material está en inglés, así que quería, si bien hay alguna que otra cosa dando vueltas en español, quería comentar un poco la base de sus enseñanzas. Y lo que ella dice cuando ella tiene que enseñar acerca de la salud y la cuestión esta energética de cómo cuidar la salud de una forma energética, podríamos decir, ella dice, bueno, el cuerpo humano es, como dije, un sistema energético, ¿no? Y todos nosotros tenemos una cierta energía disponible. Y ella decía, imagínense que esa energía disponible es dinero, entonces que podemos gastar $100 de energía por día, ¿no? Entonces, bueno, con esos $100 de energía por día podemos mantenernos, ¿no? Es decir, usar la energía para nuestra vida de todos los días y hasta podemos ahorrar una parte de eso para ir acumulándolo, ¿no? Y bueno, y básicamente la relación que tenemos que tener con nuestra energía, con la energía de nuestro cuerpo, es la misma relación que la mayor parte de la gente tiene con su dinero, es decir, lo puede ahorrar, lo puede invertir, lo puede usar sabiamente o lo puede dilapidar o lo puede gastar en tonterías, en cosas que no le sirven para nada. Y ella dice, lamentablemente la mayor parte de la gente dilapida su energía vital, así como una buena parte de la gente dilapida su dinero en cosas que no le sirven para nada. Entonces dice, ¿cuál es la forma en la cual la gente tira su dinero, o perdón, bueno, este dinero virtual que sería su energía vital, ¿no? Bueno, y ella dice lo que sería, podríamos llamar las heridas emocionales, ¿no? Es decir, esa gente que dice, la mayor parte de la gente tiene $100 para gastar por día, pero dice, bueno, voy a gastar $20 en revivir las heridas de mi niñez, voy a gastar otros $20 en revivir la última pareja que tuve que me engañó, voy a gastar $30 en contarle a todo el mundo cómo
me echaron de mi último trabajo y mi jefe era un monstruo y yo soy una víctima, ¿no? Entonces dice, en esa rueda neurótica de recordar cosas horribles que nos pasaron y sentirnos una víctima se da la mayor parte de la energía vital de la mayor parte de la gente. Quiero aclarar, por supuesto, que a lo que se refiere Caroline Myss es un poco a esa actitud neurótica digamos, de condescenderse a uno mismo y mostrarse como víctima y revolver un poco heridas del pasado sin solucionarlas, lo cual es muy diferente de trabajar el pasado, ir a terapia, ¿no? Es decir, cuando uno va a terapia y habla de las heridas del pasado, de alguna manera lo que está haciendo es darle un cierre, ¿no? Poner una actitud consciente de decir, bueno, me pasó una cosa fea en el pasado, pero ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué pasó? ¿Cómo puedo entender? A ver, si fueron mis padres, ¿cómo puedo entender por qué mis padres hicieron eso? ¿Cómo era la educación de mis padres? Esa forma, digamos, adulta de plantearse y de trabajar terapéuticamente las heridas del pasado es una forma positiva, porque lo que hace de alguna manera es libera la energía que está guardada en todos esos traumas. Pero lo que se refiere Caroline Myss es otra cosa, se refiere a esa cosa superficial de usar un poco los traumas como una excusa para justificarme, para sentir que yo soy la víctima, yo tengo razón, todo el mundo está contra mí, y toda esa actitud totalmente emocional lunar, ¿no? Que no tiene nada que ver con la terapia. Y esto es algo que bueno, lo podemos ver en la vida diaria, es decir, todo el mundo le encanta hablar de sus heridas y de sus problemas y invierten como mucho tiempo en sus enfermedades, en sus achaques, digamos, si una persona, qué sé yo, le hicieron bullying, en contar que le hicieron bullying, si soy feo porque me discrimina porque soy feo, si soy pelado porque me discrimina que soy pelado, si soy judío me discrimina porque soy judío, si soy mujer vivo en un mundo de machistas, si soy hombre vivo en un mundo en el cual estoy forzado digamos, a competir con los demás hombres, bueno, lo que sea, ¿no? Toda esta cosa de la queja constante, ¿no? De la cosa neurótica, el dar vueltas neuróticamente. Bueno, lo que Caroline Myss dice, eso más allá de que eso es una actitud neurótica, el problema que tiene es drena toda nuestra energía. Entonces toda la energía que tenemos de alguna manera para ser felices o para funcionar bien se nos va en cosas neuróticas, ¿no? Y acá hay algo muy interesante, que es que esto que dice Caroline Myss es exactamente lo mismo que dice Don Juan en los libros de Carlos Castaneda, ¿no? Es decir, ustedes saben que Carlos Castaneda supuestamente era un antropólogo norteamericano que quería hacer un trabajo de campo conociendo indios que supieran, digamos, de hierbas y qué sé yo, y conoció a Don Juan, que supuestamente era le dicen que le presentan a Don Juan, y Don Juan en realidad era como un chamán o un brujo, un nahual, y le enseña un poco el arte de la brujería de México, ¿no? Y lo primero que le enseña, una de las primeras cosas que le enseña de la técnica de los nahuales de mesoamericanos, es que los brujos lo que hacen es usar la energía, este tipo de energía, ¿no? Y dice, los nahuales tienen mucha energía porque la mayor parte de la gente no tiene esa energía porque gasta su energía en lo que se llama la importancia personal, ¿no? Es decir, la mayor parte de las personas quieren impresionar a los demás, quiere ser importantes, quiere verse, se ve a través de los ojos de los demás, quiere ocupar una posición importante en la sociedad. Y no solo eso, sino que se cree tan importante que, digamos, que hace todas estas cosas neuróticas, ¿no? Es decir, se regordea en recordar el pasado, las veces que la gente le hizo mal, la gente, digamos, que cuando lo trataron mal, cuando los traumas que tuvieron, todas las cosas feas que le pasaron, entonces da vuelta y da vuelta. Y cuando Carlos Castaneda hace eso, Don Juan le dice, idiota, te estás dando demasiada importancia personal. Es decir, deja de sentirte una víctima, deja de sentirte importante, deja de sentirte especial, ¿no? De hecho, una de las técnicas que enseña Don Juan, que todos los brujos de México tenían que usar,
era una técnica llamada el pinche tirano. Es decir, el pinche tirano quiere decir el pequeño tirano, ¿no? Vendría a ser. Y entonces lo que hacía esta técnica era encontrar una persona que fuera un tirano en la vida real, que maltratara a la gente, e ir a ponerse en el círculo de esa persona y de alguna manera someterse un poco al autoritarismo de esa persona, para aprender a no quejarse y aprender a aceptar todo lo que viene de la vida, ¿no? Entonces don Juan le cuenta que él lo mandaron a trabajar con un capataz que trabajaba en una estancia o en un rancho, que era como muy, muy racista con los indios y era muy brutal, ¿no? Entonces él va a trabajar un poco y el hombre lo trata mal, pero él descubre que la dueña, es decir, todo eso había una mujer que era la dueña de las tierras, y la mujer era muy católica. Entonces en un momento él tiene la ocasión, era un pobre indio que era un peón, que la mujer ni siquiera lo registraba, pero en un momento él se acerca a la dueña y le dice como que él era muy católico, ¿no? Entonces el capataz que se vuelve loco porque la dueña lo empieza como a querer a don Juan y lo empieza a proteger, y el hombre, el capataz sí, no podía agredirlo porque la dueña lo protegía personalmente, ¿no? Y los indios se sometían a este tipo de situaciones para justamente aprender a no protestar, a no quejarse y a estar sometidos. Es decir, la vida, es decir, lo llamaban al pequeño tirano porque el tirano mayor, decían, es Dios, ¿no? Es decir, toda la vida estamos de alguna manera sometidos a un tirano, entonces tenemos que aprender justamente a no sentirnos víctimas, ¿no? Y de esto es lo que está hablando Caroline Myss. Está hablando, es decir, la mayor parte de la gente pierde toda su energía en sentir que la vida es injusta, sentir que nos pasan cosas que no nos tendrían que pasar. Y eso rara vez es el caso. Me atrevería a decir que por lo general lo que nos pasa es algo que nos tiene que pasar, a pesar de que de afuera parezca muy injusto. Y esto es algo que la astrología ayuda mucho, ¿no? Es decir, a mí me pasa con gente que me consulta, con gente que conozco, cuando uno ve la carta natal, dice, bueno, es obvio que en tal área de tu vida vas a tener problemas, o tenés una situación kármica, o tenés algo que resolver, o tenés algo que no se va a dar, o tenés algo que vos crees que esta área de tu vida va a fluir y en realidad no va a fluir, la vas a tener que trabajar mucho, o directamente no la vas a poder expresar, ¿no? Y algunas personas lo aceptan justamente de alguna manera. Hay una diferencia muy grande entre aquellos que aceptan estas limitaciones y aquellos que no las pueden aceptar y se sienten unas víctimas del universo, ¿no? Etcétera. Lo que Caroline Myss explica es que es decir, cuando uno empieza a drenar la energía del cuerpo y gastarla en este tipo de cosas neuróticas, en un momento el cuerpo se queda como sin energía, ¿no? Entonces dice, las consecuencias de quedarse sin energía son una, que la salud se resiente, ¿no? La persona empieza a tener primero pequeños achaques y después enfermedades más serias. Dice, otra cosa que ocurre es que la gente se empieza a ver vieja, la gente empieza a envejecer, ¿no? Y ella dice una cosa muy interesante, dice, fíjense muchas veces los políticos, a las personas que están con un tremendo estrés, ¿no? Es decir, las personas hay veces que pasan 6 meses y envejecen 10 años en esos 6 meses, ¿no? Y esto me acuerdo de los políticos durante la pandemia, durante momentos de mucho estrés que se veían, que yo me acuerdo, bueno, Alberto Fernández, si ven una foto del día que asumió la presidencia y una foto 2 años después, parece que envejeció 5 o 6 años, ¿no? Lo mismo Kicillof, en su momento me acuerdo que para el 2022-2023 parecía que había envejecido unos cuantos años. Estoy hablando de políticos argentinos, obviamente, pero Macri también le pasó, ¿no? Bueno, Cristina. Y es interesante porque la mayor parte de la gente cree que tener el poder es algo, digamos, glamoroso, y en realidad tener el poder es algo tremendamente desgastante si la persona no está capacitada para lidiar energéticamente con el poder, ¿no? Entonces lo que hace el poder es drena a las personas y les saca su energía vital, ¿no? Caroline Myss enseñaba un seminario acerca de los chakras, y ella decía que, bueno, obviamente tenemos 7 chakras en el cuerpo, y que cada uno de esos chakras tiene un significado. El chakra base, que es el primer chakra, tiene que ver con la conciencia tribal y que con de alguna manera aprender a, bueno, sentir que pertenecemos a un grupo, pero sin que ese grupo nos devore individualmente, ¿no? Después está el segundo chakra, que tiene que ver con nuestras posesiones, el dinero, las posesiones materiales, ¿no?
y después está el tercer chakra que tiene que ver con nuestro sentido de valor en el mundo y nuestra autoestima, ¿no? Bueno, y después vienen todos los otros chakras, ¿no? La mayor parte de la gente vive intentando hacer una especie de eh, bueno, justamente de equilibrio entre los chakras y equilibrio energético, pero termina en general perdiendo energía por alguno de los chakras. Y, y bueno, y eso siempre termina en un problema físico, ¿no? Es decir, termina en una enfermedad, termina en un problema, no sé, en el corazón, en la vejiga, en lo que sea, ¿no? En algún punto del cuerpo que tenga que ver un poco por el lugar por el que se está perdiendo la energía. Y esto es muy interesante porque lo que nos muestra es que justamente una buena parte del camino de la espiritualidad, para decirlo así, tiene que ver con este tipo de cosas. Es decir, lo primero que tiene que hacer una persona antes de ponerse a buscar la verdad y a Dios es curar estas pequeñas cosas neuróticas, ¿no? Porque si no tenemos un sistema de energía en el cual podamos optimizar la forma en la cual tener un equilibrio de energía en nuestro propio cuerpo, en nuestro propio sistema, no vamos a poder digamos, alcanzar digamos, alturas espirituales, ¿no? Porque se nos va la energía en las cosas básicas de la vida. Otra cosa que es muy interesante es que esta energía que circula por el cuerpo es la misma energía que se usa de alguna manera para manifestar, ¿no? Es decir, todas las personas que quieren manifestar algo, una cierta realidad, necesitan mucha energía. Ella dice, por ahí, para cuando uno tiene un objetivo y quiere manifestar ese objetivo que todavía no se dio, hace falta de esos $100 que tenemos, $80, ¿no? Es como una persona que se quiere comprar, no sé, una casa o se quiere comprar un auto caro, ¿no? Es como que tiene que ahorrar mucho de lo que gana. Y dice, la mayor parte de la gente no puede hacerlo porque pierde esa energía por todos lados, ¿no? Entonces nunca manifiesta sus sueños, nunca manifiesta las cosas que desea, etcétera. Por supuesto, hay todas otras maneras de perder nuestra energía vital. Una es entrar en todos esos juegos neuróticos de poder con otras personas, de intentar demostrarles cosas a la persona, de tener afectos e intentar poseer esos afectos y controlarles la vida, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ese impulso neurótico de intentar controlar la vida es una pérdida tremenda de energía, ¿no? Después hay otra cuestión que tiene que ver con las sustancias y las drogas. Eso es algo que nos drena completamente los chakras y la energía. Y fíjense, ella decía, bueno, fíjense, cualquier persona que toma drogas después de un tiempo se empieza a ver mucho más vieja, y eso es algo que lamentablemente yo lo he visto, ¿no? Yo tengo una conocida que era una chica que era modelo, que como tenía 20, 25 años era hermosísima, era modelo internacional, y bueno, empezó a gustarle la cocaína, empezó a tomar cocaína, y ahora tiene ya unos 42, 43 años y se ve como una persona de 60, porque está como toda demacrada, la cara parece un esqueleto, siempre fue muy flaca porque era modelo. Y está que parece un cadáver viviente, y esto se puede ver, vieron esas fotos de esos adictos a la metanfetamina y eso, que viven en las calles y que son como cadáveres vivientes, ¿no? Es decir, las drogas lo que hacen es chupan toda la energía vital de la persona. El alcohol lo mismo, es decir, mucho alcohol, bueno, el alcohol en general, lo que hace que las personas se vean más viejas, ¿no? Los cigarrillos. Esas son cuestiones que son energéticas, van más allá de la sustancia, de la cuestión de cómo interacciona la sustancia con nuestro cuerpo físico. Es decir, el problema de las drogas es más el drenaje energético que nos traen, ¿no? Y hay algo muy interesante que es lo último que voy a comentar, que es que, bueno, ustedes saben que existe un sistema, un libro que se llama el Curso de Milagros. Y el Curso de Milagros se basa básicamente, justamente, de alguna manera lo que promete es la capacidad, de alguna manera, de alcanzar una identificación con nuestro lado divino, y por lo tanto poder hacer, no sé si milagros, pero poder hacer, sí, lograr cosas que a los seres humanos que funcionan en el plano más normal o en el plano más ordinario no pueden hacer, ¿no? Y esto es algo que lo mismo promete el yoga o digamos las actividades espirituales, lo mismo que decían los brujos, ¿no? Es decir, que el ser humano puede hacer cosas extraordinarias energéticamente cuando sabe manejar la energía. Pero lo interesante de esto es que el punto número uno
del curso de milagros es básicamente el perdón, ¿no? Es decir, el curso de milagros pone énfasis, es un libro muy largo que da muchas vueltas, pero el énfasis que pone todo el tiempo es en perdonar a tu hermano, perdonar y perdonar. Y uno dice, ¿qué tiene que ver el perdón con los milagros? Y bueno, tiene que ver con esto, porque en el momento en que todas las situaciones que no perdonamos, todas las situaciones que nosotros nos creemos que somos unas víctimas y que hubo una injusticia y bla, 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 y que alguien estaba en falta con nosotros, es algo que nos drena la energía, nos drena la energía, nos drena la energía, y esa energía se va y no podemos justamente tener energía suficiente para manifestar, entre comillas, esos milagros, ¿no? Entonces hay una conexión muy, muy grande entre nuestro sistema, digamos, energético, nuestra salud y nuestra capacidad de perdonar, ¿no? Y por supuesto, cuando hablamos de perdonar no significa así, porque la mayor parte de la gente cree que perdonar es un hecho doloroso, de que vino alguien, abusó de nosotros y encima lo tenemos que perdonar cuando esa persona fue tremenda con nosotras. Lo que tenemos que entender es lo mismo que dice la astrología, todo así como es adentro es afuera. Es decir, si apareció alguien que nos hizo daño es porque hay algo en nuestro interior que llamó a esa persona para que nos haga daño, para que nos haga eso, ¿no? Es decir, esto es algo que, a ver, yo lo recuerden cuando yo vi, por ejemplo, lo primero que me viene a la cabeza, ¿no? Esta denuncia de que Alberto Fernández, el expresidente argentino, golpeaba a su mujer Fabiola Yáñez, ¿no? Que fue un gran escándalo hace un par de meses en Argentina. Bueno, cuando yo analicé la carta de Fabiola Yáñez, ella tiene, si mal no recuerdo, Marte opuesto a la Luna, o Marte, no me acuerdo si era Marte opuesto o un contacto entre Marte y la Luna, o Marte conjunción Luna. Bueno, es una luna que de alguna manera golpeada por Marte, ¿no? Entonces, esa energía ese hecho que ocurría afuera, que era que la pareja la golpeaba, era algo que reflejaba la propia energía que tenía ella, ¿no? Entonces, perdonar tiene que ver con esto, perdonar tiene que ver con decir, bueno, lo que atraigo yo a mi vida es responsabilidad mía, y si atraigo cosas malas, por algo es. Tengo que hacerme cargo de que atraje cosas malas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, al ego le resulta mucho más fácil decir yo soy bueno, porque, digamos, ¿cómo puede ser que le pasen cosas malas a la gente buena como yo, ¿no? Así que bueno, estas son básicamente las enseñanzas de Caroline Myss. Ella, para hacer un breve resumen, ella decía que el cuerpo es un sistema energético que para funcionar bien y para estar en equilibrio y para tener buena salud, el cuerpo necesita... bueno, este sistema energético tiene que estar justamente balanceado y equilibrado, y que si bien tenemos el potencial de hacerlo, la mayor parte de la gente no está balanceada ni equilibrada porque pierde toda su energía en compadecerse a sí misma y en cuestiones neuróticas y en revisar el pasado y en sentirse una víctima. Y que, bueno, cuanto antes dejemos de tener todas estas actitudes neuróticas, más energía vamos a tener, más equilibrado va a estar nuestro sistema y más energía vamos a ahorrar para poder manifestar las cosas que querramos y tener una vida más feliz, ¿no? Y más cercana a la divinidad. Así que bueno, amigos, espero que les haya interesado esto. Como les decía, esta es una autora que se llama Caroline Myss, se escribe M-Y-S-S, Caroline. Y bueno, pueden googlearla, buscar, hay unos PDFs de ella dando vuelta, o hay unos libros, no sé si los libros están editados en español o no. Pero bueno, espero que les haya interesado y bueno, como siempre les agradezco que me hayan acompañado hasta acá y les pido que si les gustó me den un me gusta y les sugiero que se suscriban a mi canal si les interesa mi contenido. Y bueno, nos vemos en el próximo video, muchísimas gracias.